descriptiva ya es algo que habíamos visto antes. La estadística descriptiva es básicamente una de las ramas de las matemáticas que se encarga de estudiar ciertas características o valores o comportamientos de lo que vendría siendo las no de las funciones, de los conjuntos de poblaciones de interés. Chicos, les voy a ver. Les voy a hacer mute al sonido y cuando quieran hablar activan su micrófono. Es que se escucha mucha interferencia. Bueno. Ok. Los muteé para no escuchar la interferencia, es que se escucha muy feo, se escucha demasiado. Ok. Vamos a empezar con lo que es la estadística descriptiva. Ya les había dicho, es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar y para ello recolecta información a través de pequeñas partes o subconjuntos de la población, porque pues no es fácil que nosotros podamos tener o medir una variable o una característica a toda la población existente del mundo. Por ejemplo, no podemos conocer el peso de todo el mundo porque no vamos a dedicarnos toda la vida a estar preguntándole cuánto pesa a cada persona. Nunca acabaríamos, sería innecesario y además muy tardado y muy costoso. Ahora bien, dentro de los conceptos que tenemos que recordar y ver es qué es población, qué es muestra, qué es variable estadística y qué es un dato estadístico. Estas cosas sí las tienen que tener ya muy en claro en esta unidad porque lo van a utilizar bastante. ¿Qué es la población? La población es a quienes pretendo conocer o a quienes necesito conocer o quienes el conjunto de personas, objetos o animales a quienes quiero conocer. Si yo fuera un mercadólogo y me interesa saber si las personas consumen o no consumen refrescos, mi población son las personas. No van a ser los refrescos, no van a ser los animales, van a ser las personas, porque al final de cuentas mi interés está en aquellas que van a pagar. ¿Quiénes son? Pues las personas, el perro, el gato, si lo consumo, no, él no lo paga la persona. Entonces mi interés está en las personas. Ahora, si soy una veterinaria y quiero saber si cierta especie de nuestro hábitat, como por ejemplo los venados son saludables, hay muchos, ya se extinguió, mi interés está en los venados, es decir, mi población son los venados. Ahora, si yo no soy una veterinaria y no soy una mercadóloga, pero soy un empresario y tengo fábricas y quiero saber si mi maquinaria está produciendo lápices decentes y de alta calidad, mi interés está en el objeto lápiz. Entonces mi población no van a ser las personas, no van a ser lo que vendría siendo los animales, sino va a ser el objeto lápiz. Y pues obviamente lo que me interesa de esa población va a ser lo que es la variable, que se conoce como variable estadística. ¿Qué me interesa saber de la población? Si es alta para el caso de las personas, si está obesa, no está obesa, el color de su cabello, ¿cómo se llama? El estado civil de la persona, el nivel económico, la cantidad de libros que lee, el nivel educativo, todo eso que me interesa de la persona va a ser conocido como su variable estadística. Ahora bien, cuando yo quiero realizar un estudio estadístico, que es ponerme a trabajar y recolectar información de la población de mi interés, no voy a preguntarle a todo el mundo, no como los censos poblacionales de aquí en México, que se supone que es el INEGI, que le preguntan a todos. No todos podemos hacer ese tipo de censos. Generalmente no se le hace a todas las personas, se les hace solo a una parte de la población. Por ejemplo, si yo quisiera saber si las clases están funcionando o no están funcionando, no les voy a preguntar a todos los alumnos a los que yo dispongo para estarles preguntando eso porque me tardaría bastante.
Mi población serían mis alumnos, porque no les voy a preguntar, por ejemplo, a los alumnos del primero C si les gustan mis clases, porque pues no les estoy dando clases ahorita. ¿A quiénes les preguntaría? Pues a los grupos que yo doy. Y no le preguntaría a todos, sino una parte. Por ejemplo, les preguntaría a ustedes que son del primero A. Entonces, esa sería mi muestra. Cuando yo tomo una parte de la población y a ella es a la que pregunto, a la que mido, a la que busco, a la que indago, una característica de mi interés. Esa característica será nuestra variable. Ahora, los resultados que yo tenga al hacer mi encuesta, hacer mi recolección de datos, al investigar, a eso se le conoce como dato estadístico. Por ejemplo, si una persona realiza una encuesta a lo que vendrían siendo candidatos para empleados a un puesto y dentro de una de las preguntas del test de solicitud de empleo está estado civil o estado conyugal, pues las opciones a las que van a tener las personas a contestar o posibles respuestas serían soltero, casado, en unión libre, separado, viudo, divorciado. Esas son mis posibles opciones. Cada uno de estos representa un dato estadístico. Mi variable sería estado civil y mi dato estadístico serían soltero, casado, unido, separado, viudo y divorciado. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí. Gracias. Okay. Sí. Bueno, dentro de nuestras variables, ustedes podrán tener diferentes tipos de variables. Por ejemplo, variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables quali se refieren a la propiedad cualidad, es decir, a una característica no numérica. Por ejemplo, color de ojos, raza, género, estado civil, color favorito, platillo favorito, serie favorita, etc. Todos aquellos que lo que tú preguntes o lo que tú te fijes, lo que vas a tener como respuesta o como información no va a ser un número. Y las variables cuantitativas van a ser todas aquellas que como resultado, como opción de respuesta, sea un valor numérico. Como ¿Cantidad? Ajá, una cantidad. Como peso, edad, número de materias reprobadas, cantidad de libros leídos, número de veces que haces ejercicio a la semana, que será número de vasos de refresco que te tomas al día. Número de infectados. Número de infectados, claro, hablando del coronavirus. Cantidad de veces que has salido durante la cuarentena, cosas por el estilo, ¿no? Todo aquello que te pueda preguntar, que tu respuesta sean números. Y dentro de eso, las variables cualitativas se subdividen en otro tipo de variables, como por ejemplo dicotómicas, nominales u ordinales. Para las variables que son características, es decir, que no nos van a dar números, tenemos tres opciones, que sean dicotómicas, nominales, ordinales. Ahorita voy a explicar cada una de ellas. Y para las variables cuantitativas también se subdividen en discretas y continuas. Vamos a ver las definiciones de las que son de cualidad, dicotómica, nominal y ordinal. ¿A cuál se refiere? Para las dicotómicas, que son variables cualitativas, no pierdan de vista eso, son aquellas que tenemos solo dos opciones. Solo podemos tener dos opciones. Y va a ser preguntas que pueden ser, por ejemplo, sí o no, o cosas muy puntuales como, por ejemplo, ¿fumas? Y tu respuesta va a ser sí o no. ¿Eres casado? Sí, no. ¿Tienes novio? Sí, no. ¿Está hablando de las dicotómicas? Sí, de las dicotómicas. ¿Eres mexicano o extranjero? Mexicano, extranjero. Solo tienes dos opciones. Sí. Ajá, exactamente. Sí. No. Es una opción, mexicano y extranjero. Ahora, Sí. si ya te interesara saber de qué parte del mundo es el extranjero, ahí ya no sería dicotómica porque tendrías más opciones y esa sería nominal. O sea, por ejemplo, país de origen, ahí sí sería nominal porque podrías tener varias opciones. Mexicano,
americano, canadiense, español, peruano, europeo, Venezolano. asiático, Chinense, venezolano, peruano. yucateco, Africano. africano, sí. Aunque africano no es una nacionalidad, pero bueno. ni Congo. Puede. Ok, esas serían las dicotómicas, las que solo tienes de dos, ¿sí? O estás reprobado o estás aprobado. No hay términos medios, por ejemplo. Es blanco Ninguna de las anteriores. o es blanco o negro. Y las nominales son las que te permiten muchas opciones cuando es libre la respuesta. Como hace ratito habíamos mencionado el estado civil, pero las nominales, además de que puedes tener cualquier opción que prácticamente a ti se te antoje, o varias opciones, o más de dos, prácticamente, estas no pueden tener un orden aparente, es decir, no tienen orden entre sí. Por ejemplo, el estado civil no hay una categoría de que, por ejemplo, la soltera va abajo y luego va la casada, o luego va el casado y luego va el viudo, o demás. O sea, no hay un orden. Pero, sí están hablando de una misma característica. Por ejemplo, tampoco hay un orden para decir cuál es tu color favorito. No hay ningún problema si, por ejemplo, escribes rojo, azul, amarillo. Estos no tienen un orden entre sí. Esos serían las nominales. ¿Y qué pasa si hay un orden aparente dentro de la relación que estamos haciendo? A esas se les conoce como ordinales. Ahí lo mismo lo dice, ordinales, de orden, porque son aquellas que a pesar de que no son numéricas, sí les podemos dar un orden de menor a mayor. Por ejemplo, si hablamos de la jerarquía o el rango de alguien que pertenece a la milicia, ahí sí hay una jerarquía, hay un orden. Hay soldados, hay tenientes, hay comandantes, y estos tienen Generales. un orden generales, y hay un orden establecido. Este Cadetes. orden, exactamente, hay cadetes. Aunque no Oficiales. sean numéricos, sí, hay oficiales también, no significa que no tengan un orden. También pueden ser aquellas variables, por ejemplo, que tú puedas responder como nunca, rara vez, regularmente, siempre. Esas serían también aquellas que tú las estarías viendo como ordinales. Por ejemplo, si tú hablas de frecuencia de consumo de Sabritas, y si tú me respondes, pues sí, como muchas veces, entonces sí hay un orden aparente a la hora de responder. ¿Sí se están entendiendo la diferencia entre estas tres tipos de variables cualitativas? Sí. Vale. Sí, no, muchas posibilidades y por orden. Profa, a mí no me quedó claro las que son nominales. Ok, nominales es que son todas aquellas que no sean ni dicotómicas ni ordinales, básicamente. Vale. Va. O sea, si no, Ajá, tal cual. Sí. tal cual. Ah, Si bueno. no, te puedes responder de dos opciones. Es que, por ejemplo, las nominales es como el color. El azul está por encima del rojo. No. No, Sí. No sé. no hay un Primero orden. el rojo y después el ¿Se azul, puede pues, sí. decir que no? ¿O Se sí? puede decir que no, porque el orden ahí sería subjetivo, sería el de que tu imaginación sacaras. O sea, básicamente las nominales son los que no siguen un orden. No tienen un orden. Y Y son no, muchas no son opciones. dos opciones, ¿no? Y no Sí, son son dos opciones opciones. no. Ah, abiertas. ok, ya ¿no? entendí. Gracias. De nada. Ok, sí, vale. Ok, pasamos a la siguiente. Y vamos a decir las variables cuantitativas. Aquí las variables cuantitativas son de las que ustedes más van a estar trabajando cuando lleguen a tercero, que son aquellas que sí son numéricas o numerables, o de dicho de otra manera, que cuando tú vayas a medir o conocer esa variable, tu población, tu muestra de tu población, te den valores numéricos, enteros, decimales, lo que sea. Y hay de dos tipos, que sean discretas y que sean continuas. Discreta significa básicamente que tus opciones sean contables, así como en el inglés. ¿Saben cuál es la diferencia de contable y no contable, verdad? Contable, incontable. Exactamente. ¿Contable qué significa? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se puede contar? Que se puede contar. Ejemplo de cosas que se pueden contar.
Un número de hijos. Botellas. Una silla. Agua. Ujú. El número de ¿Cómo vas a hijos. contar agua tú? No, el agua no se puede ¿Cómo vas contar. a contar el agua? Por ¿Puedes gotas. contar? Por Una gotas. gota, dos gotas. El agua no se contaría. Y Le puede dar sería 5 aguas. Este No, no, no. vato, güey, Puedes contar contar las botas. vasos de agua, eso sí lo puedes contar. Pero en sí no estarías contando el agua, tú estarías contando los vasos. Ahora, los no contables serían el agua, aunque La tierra. medimos con litros, la tierra, arena. la arena, Aire. El polvo. el aire, el polvo, El el pan. peso de la persona. No podemos saber exactamente El cuánto azúcar. pesa. El infinito. La sal. La sal, Las sí, estrellas. las estrellas, exactamente. Ujú. Bueno, todas El ellas que son, mundo. ajá, serían continuas, ¿sí? Ahora, variables que nos interesen, que sean discretas, son número de hijos, como está en la imagen, número de materias aprobadas, número de materias no aprobadas, número de exámenes ya terminados, número de tareas realizadas, ¿qué más? Número de. No sé. número de mascotas, De infectados. número de infectados, ¿sí? Número de seguro social, número de tarjeta de crédito de nuestros papás. No. A ver, número de crédito. Ya salta de la clase tú. A ver, el número de crédito como tal, esas no entran como variables discretas y continuas. ¿Por qué? Porque tu número de crédito, por ejemplo, la cuenta de tu papá, tiene una clave numérica única. O sea, eres el único o es el único que tiene esa clave. Yo no puedo tener la misma clave que tu papá porque eso significaría que yo podría cobrar el sueldo de tu papá y eso no se trata. ¿Sí? Entonces, ¿podemos contar las cosas que tengan otras personas? No. Yo no entendí entonces. A ver, a lo que me refiero, por ejemplo, las tarjetas bancarias no se contarían como variables discretas, ni como variables continuas. Este tipo de aspectos serían como fíjense que a pesar de que tu respuesta sea numérica, sería el único que a pesar de que tu respuesta sea numérica, tu tipo de variable no sea ni discreta ni continua. ¿Sabes qué tipo de variable sería? Sería una variable nominal. Los celulares sí es discreta. Tampoco. O sea, el número de celulares que tú tienes a tu disposición, sí, pero el número de tu celular, no. No, cantidad de celulares me refiero. Cantidad de celulares, sí. Ok. Por ejemplo, tu familia tiene 3 celulares, el tuyo, el de tu mamá, el de tu papá. Va. Le diste El justo, número de ropas que tengo. eso ¿Puede sí igual? sería, sí, eso sí sería discreta. Sí. Ah, bueno. Ahora, Entonces, discretas son los que se cuentan y continuas son los que no, ¿no? exactamente. Continuas son los únicos. No, continuos son los que puede ser que sean únicos, pero además de que pueden ser que sean únicos, son que son un montón y que no los puedes contar. Por Ok. ejemplo, no puedes saber exactamente el número de gramos que tiene una persona, como que lo estableces en un rango. Pesa 48.250 y tantos gramos, ¿sí? Kilogramos en realidad. Entonces, hay muchos valores entre 48 y 50. Ahora, las discretas generalmente son como que numéricas. 1, 2, 3 horas, 4 horas, o sea, son como que en enteros. Casi siempre son a ese ritmo. O que son poquitas opciones a las que tienes a tu disposición. En peso es cualquier número. O sea, yo puedo pesar, no sé, 60 kilos, alguien puede pesar 50 kilos, alguien puede pesar 58.5. 10 kilos. Bueno, sería un niño Un muy bebé. pequeño, sí, Sí. pero sí, 10 kilos, sí puede ser. Y hay muchas opciones, o sea, no las puedo dejar de contar. Pero el número de hijos, hasta ahorita, el que más hijos ha tenido, creo que ha sido un ancianito que tenía 100 hijos. Creo que ¿Qué me- Aquelo. ¿Y cómo un ancianito va a tener ¿Cómo 100 así? hijos? pues toda su vida de pasar El de fierro mucha viejo. locura. Fierro viejo. Uno por día. A ver, no necesariamente, obviamente no fue con su misma esposa, porque no iba a aguantar 100 años Obviamente. teniendo No hijos. aguanta tanto. Se iba a explotar.
Ay, niños. Ok. ¿Se entiende ya entonces el tipo de variables? Sí, Sí. para Vale. explicación sí. ¿Qué Ok. explicaciones son más raras para entender? Pues lo que les sirva. Al fin y al cabo lo que importa es que lo entiendan. Sí. Ok. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que ya prácticamente es la última en la parte de cuestión de teoría. ¿Cuáles son los tipos? Hay frecuencias. Ahora, ya hablamos de que existen las posibles respuestas, que en nuestros casos son del tipo de variable según el que tengamos, y también existen para cada dato una frecuencia. Vamos a ubicarnos en este ejemplo. La tabla que ven aquí es una tabla estadística que comúnmente van a estar usando más adelante en sus estudios, tanto ahorita como más adelante. En el caso de, por ejemplo, esta tabla me está representando en esta primera columna las opciones de respuesta, por ejemplo, a la pregunta o a la variable que me interesa de número de libros leídos al año. Si yo quiero saber qué tan buenos lectores son mis alumnitos, les preguntaría, ¿cuántos libros lees al año? Y ellos me podrían decir 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La mitad del libro. El título. No, no se puede decir la mitad del libro. Un libro se considera leído cuando se ha terminado de leer. La reseña. Principio y final. No puedes decir que has leído un libro si no lo has terminado de leer. Puedes decir, estoy leyendo el libro. Pero Pero no, al final sí cuenta. no lo contarías hasta que termines. Bueno. No puedes. Y si leí Guigueta, que es más como una historieta, cuenta. Es un libro. Ah, pues bueno. He leído uno en toda mi Y un vida. cómic, ¿no? ¿Eh? Un cómic es una historieta, no contaría como libro. Bueno. Lo de Gugueta cuenta como libro porque es ilustrado como para niños. Ok, a ver, bueno. Entonces hablamos de variable, número de libros, población serían mis estudiantes y pues supongamos que solo les pregunté a los de primer año y estas son las respuestas que me dieron, de 0 a 5 libros que han leído. Ahora, si se fijan, hay una columna extra que es esta que está aquí, que dice frecuencia absoluta. La frecuencia es cuántas veces me respondieron lo mismo o cuántas veces recolecté el mismo dato o la misma opción de respuesta. En mi caso, ¿cuántas veces me dijeron que 0 libros leyeron? 37. ¿Cuántas veces me dijeron que 1? 39. ¿Cuántas veces me dijeron que 2? 32. ¿Cuántas veces de 3? 33. ¿Cuántas veces de 4? 28. Y de 5, 31. Entonces, la frecuencia es el número de veces que se repite una de las opciones de respuesta. Okay. ¿Sí? Sí. Y eso se le conoce como frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia relativa habla del cociente y eso es para que podamos hacer porcentajes. Para decir, el 20% de los niños no lee nada, el 30% lee más de un libro, el 40% lee mucho, ¿sí? Para eso se utiliza la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa se saca al sacar, el cociente significa división. Al ¿No es la sacar, absoluta? no, la frecuencia relativa se saca, frecuencia relativa, que es este simbolito que es aquí, Ah, ok. es el cociente entre este número y el número total de personas a las que les pregunté. Por ejemplo, si le pregunté a 200 personas, yo voy a dividir este número de veces que fue mi frecuencia absoluta entre 200. Y eso me va a dar un valor decimal. Ese valor decimal va a ser mi frecuencia relativa, ¿sí? Y nos permite conocer un porcentaje, establecer una razón. Más o menos se está entendiendo qué es la frecuencia relativa. Sí. Sí. Ok. Ahora, la frecuencia acumulada nos sirve principalmente para poder establecer un tipo de valor cuando queremos señalar un comportamiento. Por ejemplo, yo quiero señalar, digamos que esta es mi encuesta y yo quiero quiero señalar
que los niños están por encima del promedio nacional, o que la mayoría de mis estudiantes están por encima del promedio nacional. ¿Qué sería el promedio nacional? Que pasen arriba de 2.5 libras, de 5 libros por año. Entonces, estamos hablando de varias opciones. Entonces, yo tendría que sumar 1, 2, 3, 4 opciones anteriores. Cuando yo quiero indicar que los niños leen de 0 a 3 libros, tendría que sumar todas estas frecuencias del dato que me interesa hasta todos los anteriores. Esa es la frecuencia acumulada. Aquí le puse acumulada, pero es acumulada, me falta una A. No entendí eso, profe, no entendí. Ok. Lo del acumulador. La acumulada básicamente es la frecuencia del dato que estás teniendo y las anteriores. Por ejemplo, si te preguntaran, dada la encuesta que está aquí, ¿cuántos alumnos leen menos de 2 libros? ¿Qué significaría que lean menos de 2 libros? ¿Cuántos libros leerían? Libro, ¿no? Uno. 1 y 0. Entonces me interesan estas frecuencias. ¿No se suman eso? Eso se sumarían y me darían la Ujú. frecuencia acumulada. Sí, sí, sí. Eso sería la frecuencia A acumulada. ver. Si yo quiero Y la decir... frecuencia relativa es el porcentaje, ¿no? Ah, ya. Exactamente. Ahora, si quiero ¿Cómo se hablar... saca la frecuencia relativa? ¿Cómo? Ajá, eso iba a preguntar. Ok, Ah, luego les voy a dar la sí. fórmula. Pero la frecuencia relativa, Ok. déjenme la escribo aquí. La frecuencia relativa, aunque en esta tabla está en porcentaje, generalmente les va a dar en decimal. Es su frecuencia absoluta, que en este caso está representando como NI. Su frecuencia absoluta. La voy a representar con FA, aunque aquí está como NI, es lo mismo. Entre N, y N es la población o la cantidad de personas a las que yo pregunté. ¿Y cómo lo obtengo esto? Pues esto ya lo deberías saber al inicio de hacer tu encuesta, cuántas personas preguntaste. Y si no estás seguro, pues sumas esta columna. Ay, eso me quedó feo. O sea, sería la suma de todo esto. Daría 200, ¿no? Ajá, y nos daría 200. Entonces, para obtener la frecuencia relativa, tú, por ejemplo, para 0, tomarías este dato, que sería 37 entre 200. Y eso te va a quedar Entre el- decimal. Entre 200. Eso te va a quedar decimal. 0.185. Ajá, 185. 0.185, exactamente. Por eso es que aquí aparece como 18.50%. ¿No es porque por 100? ¿Por el 100%? por Ya el te da 100%. 18.5. Sí, Ah, para sí. que ya tengas el porcentaje, sí, ya lo harías con Ok, porcentaje. ya entendí. Ya. A ver, pero de prueba no quito la fórmula. No, no la voy a quitar. Entonces, para sacar la frecuencia absoluta es sumarlo, ¿no? Sí, el dato que tienes más el anterior. Por ejemplo, para este, Sí. pues no hay anterior, sería 37. 39 Para más este, 37, ¿no? 39 más 37. Y para Ok. este, sería 32 más 39 más 37. Ya entendí, ahorita sí. Pero no la cambie, Ya. aguante. No hay otra diapositiva, solo íbamos a ver teoría hoy. Ah, y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, pero nada más que acá la frecuencia absoluta acumulada de la NI, ¿no? De la NI, exactamente, de Ese- esta. ok. Ya entendí. Espere. Entonces sería así, ¿no? 37, pues de lo mismo, después 76 entre 200, 38, ¿no? Por 100, o sea, 38. Mm. Ok. Sí. Profe, y para sacar la frecuencia relativa, La frecuencia relativa, de todos modos luego les pasaré la fórmula. La frecuencia relativa se representa como FR y es la frecuencia absoluta. Te lo acabo de decir. ¿Qué es esto? Esa es la frecuencia relativa. Ya me están haciendo trastornar. Esa es la frecuencia relativa. Frecuencia absoluta entre la N. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, que sería ajá, a eso. RA, que sería esta última columna, es sumar estos valores. Por ejemplo, para el primero es este porque no hay anterior, pero para este es estos dos, ¿sí?
Y para este Ah, ya. es la suma de estos tres. Es de la suma de las frecuencias. La frecuencia relativa acumulada es la suma. La suma la voy a representar con sigma, ¿sale? Para decir que es suma Sí. de las frecuencias relativas anteriores. Pero también se puede hacer como le dije, ¿no? Es lo Sí. mismo. Es lo Ah, mismo. ok.